Buenas tardes, gente. Bienvenidos a Deus Veritati en un horario poco particular para la cuenta, a la tarde, pero bueno, no había forma de coordinar nuestros horarios con Lorena y era el único día y horario. Así que bueno, más que agradecido con Lorena. La invitada es Lorena Calderón, es licenciada en psicología y es cantautora católica. Esto lo vamos a ratificar bastante en el vivo y ya vamos a decir el motivo. Lore anda con el objetivo de unir todos los dones, los talentos que le ha dado el Señor, la psicología, la música. Entonces, bueno, hemos acordado de que va a estar con la guitarra, que vamos a hacer una pequeña invocación al Espíritu Santo mientras se va uniendo la gente y después damos comienzo a la entrevista. Lore, cuando quieras nomás, le pedimos al Señor, le entregamos al Señor todo este vivo. Bueno, sí, nos ponemos entonces en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le pedimos que vengas con su presencia a asistirnos, a poner su luz, a poner sus palabras, a guiar este encuentro y que realmente sea un encuentro donde muchos puedan encontrar consuelo, donde muchos puedan encontrar luz. Y también esa mano del Señor que va sanando y que va tocando el corazón. Amén. Que así sea. Barres con tu viento aquellas hojas secas, riegas con tu gracia la tierra sedienta. Haces florecer de toda miseria frutos de esperanza y de vida nueva. Ven, Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, sobre mí, Espíritu Santo, infunde tu aliento, siembra en mí la vida. Haz brotar la Pascua desde mis heridas, que broten torrentes de agua en mis desiertos, de mis tallos secos, surja un leño nuevo. Ven, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, sobre mí, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, comentarles que Lore, como les decía, para los que entran en católica, y también está dando unos talleres, que de ahí es que me entero y me pareció interesante este tema en particular, que es del dolor y el sufrimiento.
Bueno, Lore, yo cuando me contaban de este taller y me separaban dolor y sufrimiento, la verdad que me sorprendió muchísimo, porque siempre lo tuve como sinónimos. Entonces, ¿cómo son dos cosas distintas? No lo entendía. Entonces, y bueno, y después escuchando el tema me pareció súper interesante y dije, tengo que hacer un vivo con Bien. Lorena, quiero saber de esto. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿qué es dolor, qué es sufrimiento? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, por un lado, el dolor y el sufrimiento son una experiencia sensible y emocional. Los dos son una experiencia que lo vivimos en nuestro cuerpo y que involucra nuestras emociones. A veces se confunden, ¿sí? Desde una perspectiva, desde una mirada psicológica, conviene, digamos, como discriminar estos conceptos, y cuando hablamos de dolor, por ahí nos referimos como un sufrimiento sano, digamos, a un sufrimiento o a un dolor que es real, ¿sí? Ese sería en el aquí y ahora, que es inevitable, ¿sí? Y que tiene un principio y un fin, ¿sí? A ver, eso tiene que ver el dolor, ¿sí? Podemos pensar, a veces está como más ligado a la cuestión física, ¿sí? Pero también dolores psíquicos. Por ejemplo, ¿sí? A ver, si yo me esguinzo, ¿sí? El pie, yo voy a sentir un dolor agudo, y lo siento en mi cuerpo y es real, ¿sí? Y comienza el dolor, tiene un pico máximo y desciende, ¿sí? Yo sé que termina. El sufrimiento, en cambio, el sufrimiento más patológico, por decirlo así, vamos a hablar, tiene que ver con un sufrimiento más de carácter psíquico, más de carácter creado, imaginario, por decirlo así. Puede ser inmortal, o sea, yo puedo revivir una y otra vez ese mismo dolor o ese mismo sufrimiento, para diferenciar ahí los términos, y, y digamos, y en ese sentido, una cosa que no dije del dolor, el dolor es inevitable, ¿sí? En cambio, el sufrimiento yo lo puedo evitar, este tipo como más patológico, ¿sí? A ver, vamos a poner como ejemplos que nos sirvan, ¿sí? Yo, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo con mis pacientes o en el mismo taller, porque para mí como fue muy significativo la muerte de mi papá, ¿sí? La muerte de mi papá, yo recuerdo como ese momento concreto donde dijeron que mi papá se había muerto, y yo lo sentí el dolor, que ahí fue un dolor, por decirlo, no fue un dolor estrictamente orgánico, ¿sí? Como una lesión, sino que más bien fue como un impacto psíquico y emocional, afectivo. Pero yo lo sentí en mi cuerpo, de hecho sentí como un dolor fuerte en el pecho, una angustia fuerte, ¿sí? Y que tuvo como su pico máximo y fue decreciendo. De hecho, yo recuerdo cuando volvía del velorio, ya ese dolor no se sentía tan fuertemente en mi corazón, es como que tenía como una paz, por decirlo así, o una serenidad, ¿sí? Si bien después, bueno, ahí comencé el proceso de duelo. Pero ¿qué pasa? Cuando eso se va convirtiendo como en un sufrimiento más insano, ¿sí? Porque ahí eso hay que estar como muy atento, ¿sí? Y ahí yo después recuerdo que a los años yo estaba como planificando este tema mío del casamiento, ¿sí? De que me iba a casar, y yo pensaba, ay, y no voy a entrar con mi papá en la iglesia, ¿sí? Y eso me generaba, ¿sí? Y me ponía triste, ¿sí? Entonces, ahí uno se da cuenta que este otro sufrimiento es un sufrimiento más imaginado por nosotros mismos, un sufrimiento que yo puedo
pensarlo, sentirme angustiada y volverlo a pensar una y otra vez y me vuelvo a sentir angustiada y me vuelvo a sentir triste. Y de hecho yo cuento que en el momento cuando iba ingresando a la iglesia a casarme, ¿sí? Yo no me acordé de mi papá, entré con mi hermano, ¿sí? Y la verdad que era por ahí tanta la emoción y la alegría y la felicidad que no se me vino en ese momento la tristeza de que mi papá no estuviese. Entonces, realmente esto Bien. innecesario, ¿sí? Un sufrimiento opcional. ¿Qué pasa? En la vida nos tocan como esto, como la misma vida involucra sufrimientos reales y todo el tiempo estamos sufriendo dolores reales, sufrimientos sanos. Pero muchas veces estamos acostumbrados, ¿sí? A sufrir por cuestiones que son más estériles, con sufrimientos que tienen que ver más con nuestras propias heridas a veces, ¿sí? Y es como que permanecemos en ese barro, ¿no? Ahí, tocando el barro, lamentándonos, autocompadeciéndonos, ¿sí? Y ese es un sufrimiento que, de hecho, es el que la psicología se encarga ese es el sufrimiento que trabajamos los psicólogos, y ese es el sufrimiento donde Dios trabaja fuertemente en la sanación interior, ¿sí? Ese es el sufrimiento que no quiere Dios, ¿sí? Bien. Ese es el sufrimiento, el sufrimiento de la culpa, el sufrimiento del autorreproche, todo ese sufrimiento es el que Dios quiere liberarnos completamente, ¿sí? Dios a ver, el sufrimiento es un misterio, el sufrimiento real, ¿sí? Porque no viene tampoco dado por Dios, ¿sí? Pero de alguna forma Dios lo permite, es un misterio, ¿no? Y ese sufrimiento, el sano, por decirlo así, es el que, bueno, el que nos toca atravesar, el que nos toca cuando perdemos a un ser querido, cuando se quiebra una relación, nos quedamos sin trabajo, es la vida misma, ¿no? Y ese es el que necesitamos atravesar, vivirlo, llorarlo, ¿sí? Y el otro, el creado, que tiene este carácter opcional, ese es el que es necesario sacarlo de nuestra vida. ¿Se entiende más o menos? A ver si te entendí. El sufrimiento, en un lenguaje más coloquial, más de calle, lo que yo entendí es que el sufrimiento es el rollo que uno se hace, la película que uno se hace de lo que puede llegar a pasar, que puede pasar o no puede pasar. Sí, es a veces vivir en el pasado o a veces vivir anticipadamente. Pero ¿qué pasa? Ahí te pongo un ejemplo. Por ejemplo, muchas veces un dolor real se puede volver sufrimiento, un sufrimiento más insano. ¿En qué medida? Por ejemplo, si a alguien le diagnostican una enfermedad terminal, ¿sí? Puede llegar a convertirse, a veces el dolor real pasa a sufrimiento cuando esa enfermedad es muy incierta, cuando creemos que vamos a estar toda la vida con esa enfermedad, entonces empezamos a tener sufrimientos de antemano, ¿no? Decir, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué es lo que me va a pasar? Y todo lo que o sea, es como que estoy sufriendo de antemano, ¿sí? Todo lo que esa enfermedad real trae, por ejemplo, ¿sí? Es Perfecto. como que es muy sutil por ahí la diferencia, ¿no? Y hay que estar como muy atentos. Claro. Es como que hay que estar muy atentos. Bien, y lo Sí. que yo entendí del dolor, a ver, lo que logré anotar es que es algo real, no es algo imaginario, que es inevitable, como el duelo de un ser querido, que tiene principio y tiene fin. ¿Se puede decir que el dolor, Lore, entonces es como algo natural y algo como, no sé si me atrevo, como es fuerte, pero como que algo necesario? Por ejemplo, en el caso tuyo, que viste el ejemplo que se te murió tu papá, un ser querido,
no sé si está bien dicho lo correcto, para ahí lo sano sería que duela, y que eso duela es lo natural. ¿Evitarlo sería insano? ¿Cómo? Evitar ese dolor que me parece que es lógico y natural por la muerte de un ser querido. Si uno intenta evitarlo, me parece que es algo insano, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, lo que decíamos, el dolor real es algo inevitable y es algo que tiene un principio y un fin y nosotros necesitamos transitar ese proceso, ¿sí? Necesitamos atravesar ese dolor, ¿sí? Que lo sentimos en el cuerpo, pero muchas veces no queremos hacerlo, ¿sí? Yo recuerdo a pacientes, digamos, a un paciente que ha venido después de 4 años de fallecer un ser querido, y él me dice, nunca me permití sentir ese dolor, nunca me lo permití. Trabajé, hacía una y otra cosa, es como esto del evitar, el evitar, porque muchas veces ante dolores muy reales, ¿sí? Sentimos que nuestra vida se desarma, ¿no? Entonces como que no Claro. queremos conectar con esa tristeza, ¿sí? No queremos conectar con esa angustia, ¿sí? Pero es a través de transitarla que podemos salir, ¿sí? Si no es como que a largo plazo vuelve a aparecer esa angustia y vuelve a aparecer como hasta con mayor intensidad, ¿sí? Entonces, sí es importante no evitar atravesar el dolor, atravesar la angustia, y de la mano de Dios más aún, ¿sí? Yo me acuerdo, ¿no? Bueno, también cuando falleció mi mamá, por ahí había momentos en que yo tenía como momentos de mucha angustia y de necesitar llorar, no sé si te ha pasado a vos, Diego, de llorar a gritos, ¿sí? De En los llorar a retiros. gritos, y yo me acuerdo, bueno, y yo me acuerdo que, bueno, una persona muy cercana me decía, no, 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 es como que no, le daba como, no sé qué le habrá dado, pero como que no, como diciendo, bueno, ya está, calma, ya está, y yo necesitaba llorar a gritos, ¿sí? Yo necesitaba llorar a gritos, ¿sí? Y después que te permitís llorar a gritos, viene como esa calma, ese desahogo, ¿no? Y que va ayudando al que el proceso vaya fluyendo. Entonces no hay que poner, como yo digo a veces, como palos en la rueda, ¿no? Dejar que el proceso fluya, ¿sí? Atravesar el dolor, atravesar la tristeza, atravesar la angustia, sabiendo que esto pasa bueno, y que es parte, yo digo, estamos preparados, yo pienso, Dios nos preparó para el dolor, para las pérdidas reales, pero no estamos preparados para el sufrimiento este insano, ¿sí? Como seres Exacto. humanos Sí, no estamos preparados para sufrir toda eternamente la vida, ¿sí? Pero sí estamos claro. preparados, y aunque uno diga, la muerte es terrible, por ejemplo, hablando de la muerte, pero como seres humanos, aún siendo tan dolorosa, podemos sacar la cabeza después, ¿no? De un tiempo, ¿sí? Como dice la canción, se me viene esa, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, ¿no? O sea, podemos hacerlo, ¿sí? Y con Dios más aún, pero bueno, a veces es necesario. Sí me parece como esto, estar atento al dolor creado, al dolor, porque a veces hasta se nos convierte como un modo de vivir, ¿no? Esto, como andar creando no sufrimientos vanos, ¿no? Sufrimientos, este, eh, pensados, creados, porque pienso que el otro piensa de mí, ¿sí? Entonces vivimos como en una nube de nuestra cabeza de lo que creemos que el otro dice, piensa, o lo que nos dijo hace años, esas palabras que me quedan guardadas, y esos son los sufrimientos que hay que erradicar. Bien. Me traías, tu ejemplo me traía ejemplos míos, vos que ya me preguntabas por si yo había llorado con el alma, y me confirmás un poco que cuando falleció mi mamá el duelo fue bastante sano, y mucho tuvo que ver un amigo mío
que él me dijo, mi mamá estaba internada y la lógica humana, científica, indicaba que se iba a morir, salvo que Jesús no quisiera, pero de la lógica humana se iba a morir. Entonces mi amigo me dijo, yo lo único que te voy a decir, si es que Jesús decide llevársela, es que llores donde estés, en la iglesia, en el trabajo, en tu casa, y que no te importe nada, porque yo, por no llorar a mi papá, lo terminé llorando 12 años después. Y a mí ese consejo me súper sirvió, aún no sabiendo todo esto que vos me estás diciendo, del dolor, del duelo, pero a mí me súper sirvió no reprimir ningún llanto, ni ningún sentimiento de dolor. Así que bueno, gloria a Dios. Y con respecto al otro, con respecto al sufrimiento, que es como vos decías un poquito lo más difícil de separar el sano, el insano, eh, con esto de uno hacerse la cabeza, como por ejemplo se me viene, pobre las mujeres, me voy a quedar sola, no, ya estoy grande y no puedo tener hijos, que la agarra a los 28 las mujeres, eso, bueno, sería un sufrimiento insano, ¿no? Uf, ¿sí? Sí, lo conozco a ese sufrimiento, sí, ese sí que es un sufrimiento insano. Sí, 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 sí. Sí, porque Flores, ¿y tiene por que qué ver, porque sufrimos? es un sufrimiento anticipatorio. Fíjate vos que cuando uno está, uno dice, ay, yo me voy a quedar sola, qué sé yo, no sé, el pensar así en la soledad en un futuro, y uno dice, pero bueno, ahora estás sola, suponte que diga, ahora estás sola, y en tu hoy, ¿vos te sentís angustiada? No, o sea, es como, es volver como siempre a lo real y a lo que tenemos en el aquí y ahora. Por eso este sufrimiento insano es un sufrimiento que va, es anticipatorio o va hacia el pasado, ¿sí? Va a la nostalgia, a la melancolía, todo tiempo fue mejor, una cosa así, o va hacia lo que todavía no existe, ¿sí? Bien. Y de Dios nos da ¿Qué? la gracia cada día para ser felices, digamos, para vivir plenamente. Que eso Amén. no equivale a no tener problemas, no equivale a no tener problemas, Claro, pero claro, claro. es otra plenitud a la que Dios nos invita a, a bucear, digo yo, ¿no? A bucear en ese misterio de Dios. Amén. Bueno, me hacía acordar a uno de mis textos bíblicos preferidos, que es Eclesiastés 3, donde hay un tiempo para bailar, un tiempo para llorar, un tiempo para enojarse, un tiempo para, bueno, eso, de vivir un poco lo que el Señor nos presenta en cada momento y disfrutarlo de eso, de no anticiparse como decís vos. Exactamente. Y sabes también que pensaba, bueno, en esto de los sufrimientos inevitables, ¿no? De la vida, yo creo que en esto también entra como el misterio también de poder encontrar como un sentido también a ese sufrimiento. Porque yo digo, o el sufrimiento real puede ser como devastador, digamos, ¿sí? Los que nos toca atravesar, o puede ser también como este concepto, ¿no? De la resiliencia, ¿no? Que me gusta mucho, que es esta capacidad de salir fortalecidos ante las situaciones adversas de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que siempre depende qué actitud nosotros tomamos ante el sufrimiento, ¿no? Y qué sentido queremos darle. Víctor Frank, ahora no, había anotado una frase así para leerla textual, ahora no la tengo a mano, pero Víctor Frank dice como que lo que no mata al hombre el sufrimiento en sí, sino la falta de sentido de ese sufrimiento, ¿no? Entonces es como lo devastador es como a veces no tener como un para qué o un darle un para qué al sufrimiento, ¿no? A este sufrimiento, al inevitable, ¿no? Al que nos atraviesa y al que bueno, al que no podemos escapar, digamos, estamos acorralados y nos toca y ya está,
¿sí? Entonces decir, bueno, Claro, claro. ¿cómo quiero vivirlo a este, ¿no? Eh, Bien. a mí me pasó que el año pasado le diagnosticaron a uno de mis hijos, a uno de los meses, que ahora tiene 1 año y 10 meses, le diagnosticaron un tumor en el testículo, le tuvieron que extirpar, parte del tumor era maligno, una parte buena, una parte mala, y bueno, fue como muy duro, ¿no? Muy duro. Y ahora tuve que llevarlo a control, y la verdad que pensar en solo el hecho, digo yo, tener que sacar un turno con un oncólogo infantil ya era, me ponía los pelos de punta. Y pensar en la posibilidad de de una nueva enfermedad o que haya reaparecido, digo, Dios mío, ¿no? Pero bueno, en ese impas, digamos que si bien ahora le hicimos el control y está bien, digamos, está bien, hay que seguir controlando, pero digo yo, Dios, como que tenía esa instancia de decir, bueno, ¿cómo quiero vivir esto, no? ¿Quiero vivirlo en la desesperación o en la confianza en Dios, no? Y digo, Sí, bueno, Dios, confío que toda mi vida y todos mis seres están en tus manos. Entonces, yo creo que también eso, ¿no? El sufrimiento de alguna forma puede ser un trampolín, digamos, para crecer espiritualmente, para conectarnos más con Dios. ¿Cuántos de esta situación de la pandemia en la que estamos o nos podemos sentir devastados o podemos realmente hacer como una, no sé, pasar por un tamiz toda nuestra vida y replantearnos, bueno, ¿qué es lo importante en todo esto, no? O sea, ante situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo hoy, que son inevitables, o sea, estos son los sufrimientos inevitables de la vida, ¿no? ¿Cómo quiero vivirlo? ¿Cómo me quiero plantar también ante esto, ¿no? Que es como la otra cara también del sufrimiento, que me parece también como muy fructífera y muy importante, por decirlo así, aprovechar, no sé si está bien la palabra aprovechar, pero que sirva para algo, digamos, que el sufrimiento real sirva para algo claro, al otro sacarlo, porque no sirve para nada, sería. ¿Sí? claro. Bueno, genial, aprovechando que citaste a Víctor Frank, sugerirle a los seguidores que es muy bueno ese libro que se llama El sentido de la vida, y el autor lo escribió, es un judío que estaba en un campo de concentración y debido a esa experiencia escribe el libro, muy bueno. Después Sí, el respecto a libro lo se llama otro, El hombre en busca del sentido, El hombre en busca del sentido. perdón, El hombre en busca del sentido, gracias, gracias Lore. Y bueno, te anticipaste a la pregunta que venía, que era, ¿qué debemos hacer para no sufrir? Porque bueno, entre los sufrimientos esos que uno se hace la película, parece como un poco más fácil. Pero bueno, justo vos planteabas eso, en los casos de estos sufrimientos reales, tengo una enfermedad real, y qué bueno eso, de darle el sentido a eso, no es fácil, ¿no? Y bueno, me acordaba también de Romanos 8, donde todo lo que sucede, sucede para el bien de los que Dios ama. Entender que todo es bendición, aunque haya situaciones que no estén acordes a la voluntad nuestra con la de Dios, aunque duela, aunque no lo entendamos, porque creo que ahí viene un poco el sufrimiento, ¿no? La soberbia humana de querer entender todo y no aceptar que somos limitados. Y ahí creo que, bueno, viene un poco el tema de hacerse la película. Eh, Sí, Lore, sí, decime, Diego. sí, sí, dale, 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 dale. No, porque pensaba, ¿no? El tema este del sufrimiento, ¿no? Es complejo el concepto, ¿no? Porque por un lado, digo yo, bueno, hay sufrimientos que son bien como consecuencias también de nuestras propias decisiones, ¿no? Ah, Y bien. de vivir en un mundo, y de vivir en un mundo humano, digamos, Venido. donde todo tiene su efecto, ¿no? Como esta película, me acuerdo de efecto mariposa, ¿no? Así todo va teniendo como su efecto. Eh, yo lo que creo que es importante saber que Dios no quiere nuestro sufrimiento. De hecho, si uno se pone a revisar el Evangelio, Jesús pasa sanando, pasa liberando, pasa quitando el sufrimiento. O sea,
fue eso, digamos, como su vida pública, ¿no? De Jesús, ¿no? Fue sanando, liberando, quitando las dolencias. Entonces, Dios no quiere para nosotros el sufrimiento, pero ese sufrimiento que por ahí es un misterio y que viene y que no podemos, que estamos acorralados, yo digo, por ahí no podemos dar como una respuesta, por lo menos en esta vida, ¿no? Qué sé yo, una madre que pierde un hijo, la verdad que uno no tiene palabras para decir, ¿no? Y bueno, y eso es un misterio y que lo comprenderá cuando esté allá y Dios le dé esa claridad, ¿no? Pero vos recién me preguntabas, bueno, si no quiero sufrir, y es como que no quiero vivir, digamos, porque la misma vida es parte, digamos, ¿viste? Es como parte. O es como Claro. decir por ahí, qué sé yo, tengo pacientes que dicen, ay, bueno, y quiero empezar una relación de pareja, una relación, pero no quiero sufrir. Y bueno, no empecé, digamos, porque también es parte, digamos. O sea, es como parte de la vida, ¿no? También las decepciones, el sufrimiento, los mismos vínculos, hasta los mismos vínculos de amistad, uno por ahí puede sufrir o no. Entonces, hay cuestiones como que son parte. Sí, yo creo que está en nuestras manos como estar como muy atento bueno, a evitar estos sufrimientos más que están en nuestra cabeza, que en nuestra forma de percibir, en nuestra forma de posicionarnos ante la vida, ¿no? Hay personas que qué sé yo, que uno la ve que son como las víctimas, que todo le acontece a ella, ¿no? Todo le pasa a ella, todos los miran mal, todos le dicen algo malo, es como que digo yo, es un lamento boliviano, por decir, la canción se me viene, es un lamento. Entonces digo, bueno, esos lugares así como enfermizos también de ubicarnos generan mucho sufrimiento. Pero eso lo comprendemos también porque estamos heridos, ¿sí? Claro, Estamos heridos. claro. Estamos heridos. Entonces, por eso yo cada vez estoy como más enamorada, creo, y apuesto más es como que en este último tiempo se me ha hecho como esta luz de decir la importancia de la sanación interior, ¿no? Porque sanar internamente implica también una plenitud en nuestra vida, ¿no? Sanar heridas afectivas, emocionales, implica que podamos vivir con mayor plenitud, con mayor libertad nuestros vínculos. Si no, siempre están nuestros vínculos o nuestra vida está atravesada por nuestras mismas historias, por nuestras mismas heridas no sanadas, por nuestras mismas. Entonces, bueno, creo que eso, ¿no? El sufrimiento, este sufrimiento insano es como consecuencia de una vida cargada de heridas, ¿no? Y que Dios quiere sanarnos y que la psicología también por eso, ¿sí? Me, Me gustó mucho esto que dijiste, que la vida, no lo dijiste exactamente así, pero el sentido era el mismo. La vida es incertidumbre y a modo personal yo tenía que ser todo o negro o blanco, hasta que bueno, que entendí que no es negro o blanco, que la vida es incertidumbre y que en general tenemos la tendencia de evitar el proceso de sanar. Y bueno, está Jesús para decirnos que no hay cruz sin gloria y no hay gloria sin cruz. Hay que pasar el proceso, hay que hacer como los hebreos que cruzaron el mar, que tuvieron 40 días por el desierto. Fue todo un proceso con sus alegrías, con sus tristezas, pero bueno, todo un aprendizaje si uno enfoca y centraliza en aprender, en no en victimizar. Me encantó eso que dijiste, Lore. Buenísimo. Tal cual, tal cual. Y pensaba en esto eh, pensaba en esto que actualmente nuestra sociedad por ahí es como, como que plantea soluciones a veces hasta de anestesia, ¿no? Bueno, esto, ante una situación no lo sientas, ante una situación, tómate esto, ¿viste? Bueno, todo también lo que son las drogas y un montón de cosas tienen como este efecto, ¿no? De no sentir,
de no transitar, como de buscar el placer a toda costa, ¿sí? Y bueno, y hay cuestiones que son como inevitables y bueno, y hay que atravesarlas, no nos queda otra, Claro, y es sano poder atravesarlo, ¿sí? amén. Aunque en ese atravesar, como vos recién decías, bueno, implica perder el control. A veces sentimos que perdemos el control y que se nos cae la estantería, digamos. Y bueno, y ahora decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y bueno, y es como volver a armarse también internamente en eso. Genial. Lore, te tiro tres frases reales que he sido testigo en mi vida y escucho tu comentario de cada frase, ¿te parece? A ver, dale. Dice, te pongo en contexto, una persona en pleno velorio de su madre y la gente lo veía que estaba bien, que no lloraba, entonces él dice, no, la verdad que estoy muy bien, es por toda la preparación que tengo. Era una persona que hacía unos 3 o 4 años que estaba en el catolicismo y él se jactaba de estar bien a pesar del momento que estaba pasando y que no lloraba. Entonces esta frase te la engancho porque viene ahí directamente enganchada con no llorar es signo de fortaleza. Yo creo que acá se pueden, no sé, se me viene en este momento como hacer como dos miradas, ¿no? Ante esto. Uno puede ser como una cuestión hasta más racional e intelectualizada, digamos, de desconexión ante la situación. Puede ser estamos interpretando esa realidad, ¿no? De decir, bueno, puede ser que esta persona no quiera conectar con el dolor y racionalice y por tanto no conecte, ¿sí? No conecte con el dolor, ¿sí? O puede ser que haya vivido el proceso, que venga viviendo el proceso de antes, el proceso de duelo, ¿sí? Y en esto quiero poner un ejemplo. Cuando falleció mi mamá, ¿sí? Mi mamá vino como en una enfermedad de 10 años, pero los últimos 2 años fueron así como de un deterioro cada vez más acentuado. Y ella falleció en junio y en febrero ella se viene a vivir a mi casa y la verdad que ese tiempo fue como, para mí fue un tiempo de mucha bendición, de conectarme con ella todos los días, de agradecer la presencia de ella, de tomar unos mates, de decirle todo lo que yo quería decirle, se lo decía. Y hasta el momento que ella falleció, que estaba mi hermana y yo, estábamos las tres en el hospital, recuerdo, rezamos el rosario juntas, le canté, mami, ¿querés? O sea, realmente yo siento que di todo, lloré, hice todo, y en el momento en que después ella fallece, sentí una gran paz, y la verdad que no recuerdo haber llorado tan fuertemente porque siento que todo el proceso lo hice esos 2 años previos, ¿no? Eh, de llorar o de, o de decir, o sea, no me quedaron cosas pendientes. Entonces, por eso yo te digo, podemos tener dos miradas ante esto. O puede ser que esa persona ya venía conectada y venía despidiéndose, y ese momento fue, bueno, fue estar ahí en paz de todo lo que vino haciendo anteriormente, o no, o puede ser que no quería conectar, que estaba más desde la cabeza. Yo por ahí digo, bueno, a veces cuando estamos como más desconectados, no estamos tanto desde de lo que nos pasa, sino desde lo que pensamos, de cómo tenemos que estar, digamos, ante una situación. Bien, Entonces, pueden darse como esas dos situaciones. Se me viene ahora. bien, está bien. Me pareció interesante la primera mirada, donde donde decís que existe la opción que esta persona no haya conectado. Es decir, a ver si te entendí. Racionalmente entiendo que mi mamá se acaba de morir, pero no sé si está bien dicho, no lo entiendo emocionalmente. Entonces, a ver si no logro conectar, entonces, lo racional con lo emocional, no va a haber un proceso de sanación. Eh,
En este caso no es tanto la sanación, sino vivir el Perdón, dolor, exacto. ¿sí? Entonces, muchas veces porque no queremos vivir el dolor, racionalizamos, ¿sí? Entonces, como que pasamos por nuestra cabeza y decimos, ah, no, esto es 2 más 2 es 4, ¿sí? Pero no conectamos realmente con el impacto, no permitimos, ¿sí? No permitimos que esto llegue, digamos, a todo afectivo y a tocar lo emocional. ¿Sí? Entonces usamos, son mecanismos de defensa, que es Bien. la racionalización. La racionalización o la negación, ¿sí? No, acá no pasó nada, acá, ¿sí? A veces pasa que a veces tenemos como esas muertes que son de un día para el otro, que de repente perdemos, qué sé yo, un trabajo, perdemos una amistad, es como que creemos que no pasó nada, ¿no? Es como que aparece este mecanismo de la negación. Entonces tampoco podemos conectar porque, porque no pasó nada, ¿se entiende? Entonces son como mecanismos de defensa ante situaciones de dolor. Pero no son sanos. Digo, No, lo en un ideal momento. es que sean, a veces lo ideal es que sean transitorios, que no permanezcan, digamos, ¿sí? Bien. Porque a lo mejor esta persona en ese momento no se permitió, pero después se lo permite, ¿sí? Y es como que, bueno, Bien. el curso del duelo va, lo va haciendo, ¿sí? Ese es el tema. El tema está en cuando eso se instala como un mecanismo ya de mirar la vida, de estar de ese modo, sería, negando o racionalizando todo. Claro, claro, claro. Bien, 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 bien. Lore, la segunda frase. Bueno, seguimos con los duelos. Una persona también que se le murió un ser querido, que está mal, entonces otra persona amiga le dice, ¿qué te pasa? Entonces le dice que está mal porque se murió ese ser querido, que lo extraña. Y la otra persona responde con toda realidad, dice, bueno, pero toda la gente se muere. Y la persona que estaba mal, hacía un mes que se había muerto este ser querido. Y ahí la frase va para el que pierde o el que aconseja serio. Dale vos la mirada. Sí, yo creo que a veces, a mí me parece que lo que a veces pasa que ante el dolor, ante el dolor o este sufrimiento real, como que queremos al otro hacerlo sentir bien, ¿no? A veces o brindamos estas respuestas así rápidas y qué sé yo, ¿no? No sé, creo en la buena voluntad de esta persona que dice, ¿no? Es como, a veces puede tener que ver con falta de empatía, ¿no? De ponerse como en el lugar del otro, ¿sí? Y a veces como dar respuestas simples, ¿no? O respuestas rápidas que al otro lo calmen y lo saquen de ese lugar, ¿sí? Eh, eh, si uno se pone a pensar, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica, iba a los velorios y yo veía que todos decían, mi más sentido pésame, ¿no? ¿Viste? Como frases dichas, mi más sentido. Y a mí es como que después de grande digo yo, pero yo voy a decir eso porque realmente lo siento o a veces no tengo ni siquiera palabras para decirle a alguien, ¿no? Y Claro, simplemente estar, ¿no? Y no tengo palabras, ni si lo siento mucho o no, o darte una respuesta de por qué. Eso desde el que acompaña en el dolor sería. Y, y lo vive en carne propia, lo vive, es tan personal, digamos, es tan particular, es tan, eh, qué sé yo, es como es tan personal, ¿no? Eso, entonces como, no sé, yo por ahí, no sé, pienso, ¿no? Si en algún momento he sido imprudente en decir palabras que no corresponden, pero es muy difícil acompañar al otro cuando el otro lo vive en carne propia, ¿sí? claro. Bueno, yo también le agrego lo que vos decías, también me parece que por ahí, está bien, quieren ver al otro bien, pero tampoco lo quieren ver mal porque se siente mal uno. ¿Puede ser?
¿Cómo se siente mal? ¿Por qué? Por ejemplo, me ha pasado que yo creía, ahora vos me das otra mirada, por ejemplo, cuando se murió mi mamá y yo veía que me ponía mal, no, no, pero no te pongas mal, no te pongas mal. Y yo siempre lo interpreté como que no te quiero ver mal porque me pone mal a mí. Está bien, aparte de querer verme bien, ¿no? Pero siempre es, no quiero ver lágrimas y dolor porque eso me hace mal. No, me parece. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, a ver, hay una cuestión como social en esto de que ¿qué pasa si atravesamos el dolor, no? ¿Qué pasa si atravesamos el dolor? ¿Qué pasa si vemos al otro gritar de dolor, no? ¿Cómo eh, el dolor, el sufrimiento real es algo que atraviesa toda nuestra existencia y, y nos desacomoda, yo creo que nos desacomoda nuestro propio sufrimiento y ver al otro sufrir. Entonces es como, yo creo que, por eso yo creo que es tan sano enseñar a nuestros hijos desde chicos a conectar con el dolor y a conectar con las emociones, ¿sí? A mí me pasa por ahí con mi hijo Pedro, ¿no? Que a veces está, qué sé yo, yo noto que a veces está angustiado y uno a veces tiende a decir, no, no, no llores, no llores, ¿por qué vas a llorar? ¿No? Y en realidad uno tiene que aprender a ayudar a que nuestros hijos conecten con las emociones y ayudar a ponerlos en palabras qué es lo que lo está angustiando, ¿no? A ver, Genial. bueno, ¿qué es lo que a vos te angustia? ¿Qué es lo que a vos te pone triste? ¿Qué es lo que a vos te enoja? Pues ayudamos a poner a palabras. Yo por ahí a mi hijo le voy diciendo, ¿pero te enoja esto? Sí, mami, sí. O sea, entonces yo creo que realmente necesitamos rever nuestra educación familiar y nuestra educación también en los colegios. Yo trabajo en un colegio donde ha habido realmente proyectos de educación emocional en los chicos y me parece tan sano, porque así como es tan sano que los chicos aprendan, los chicos necesitan desarrollar su vida afectiva y emocional. Entonces a veces venimos de, no sé, si uno se pone a pensar en yo ni a hablar de mi padre, ¿no? Pienso en mi padre, yo me acuerdo que una vez le saqué un tema que para él era doloroso y él me dice, no, 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 no hable de eso, no hable de eso, chica, ¿viste? Como que realmente todo lo que involucrara emociones, no, 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 no se puede hablar de eso, ¿sí? Pero tiene que ver con una educación carente, ¿sí? En nuestras cuestiones emocionales y afectivas y que nosotros necesitamos en nuestras generaciones, bueno, educar nuestras emociones, aprender a transmitirlas, o sea, transmitir los enojos, o sea, entonces por eso esto que vos decís a veces tiene que ver bueno, es como, hasta parece si el otro expresa el dolor, no, hay que acallar el dolor, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad que hay que acallar el dolor y no, ¿no? Hay que permitirlo, hay que expresarlo, porque el otro día escuchaba una frase, ¿no? Como decir, bueno, que la subí ahí en el Instagram, ¿no? El precio de una herida narrada, el valor, lo sagrado que tiene poder expresar nuestras heridas, poder hablar de lo que nos duele, porque ahí nos vamos sanando. O sea, yo recibo gente en el consultorio que simplemente con decir lo que le duele ya se siente liberada y sana y me dice, me voy liberada y yo no hice nada, sería, ¿sí? Y Claro. el solo hecho de conectar con lo que nos hace sufrir o lo que padecemos o lo que... Eh, pero bueno, es toda una educación, ¿no? Que es un desafío para estas nuevas generaciones y a nosotros como padres poder acompañar a nuestros hijos en esto. Ay, Perfecto, Berenice, Loren. conectado, Bere. Bien. Totalmente de acuerdo. Comparto 100% también, Lore, con todo lo que decís. Y nosotros venimos de generaciones de abuelos, bisabuelos y hasta padres, me atrevería a decir, donde levantamos la alfombra y escondíamos, no, no hay que sacar nada, no hay que mostrar dolor, no hay que llorar. Así que comparto 100% lo que decís. Se termina una relación típica de noviazgo y enseguida salen a emborracharse, fiesta, lujuria.
¿ayuda a calmar el sufrimiento? ¿No ayuda? ¿Poco, mucho, nada? Ay, 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 ay. Y bueno, ese ejemplo tapa más, tapa mucho, ¿sí? Como lo mismo, es decir, bueno, termina una relación y dice un clavo saca otro clavo. No, no, no. Claro. Sanemos, sanemos, sanemos esa relación, sanemos, conectemos, revisemos, aprendamos, ¿sí? Entonces a veces estas actitudes tienen que ver más con la evasión, lo que vos decís, ¿no? Como no conectar y evadir. Y si evado parece que no pasa, pero llega un momento en que vuelvo a conectar con... El dolor está, ¿sí? Está debajo de la alfombra, es lo que vos decís, lo metemos debajo de la alfombra. Bien. Lore, debe faltar un minuto para que no quede al medio. Me recopé, nos recopamos. Vamos a volver a hacer otro. Súper, súper lindo. No sé si querés dejar un mensaje. Me gustaría que dejes tus redes, dónde te puede seguir la gente. Y les recomiendo los talleres de Lore, que son muy buenos. Vendete, Lore. Bueno, me pueden seguir a través del canal de YouTube, en Lorena Calderón, en Facebook, y también mi música está en todas las plataformas digitales, Spotify como Lorena Calderón, así que, y en Instagram Lorena Calderón MC. Así que ahí me pueden seguir y bueno, y ahí se van a ir enterando. Ahora este sábado finalizamos el segundo taller de psicoespiritualidad, de restauración interior. Así que bueno, muy contenta por todo ese proceso hermoso de aunar todo, la psicología, la fe, la oración, hermoso, un regalo de Bien. Dios. Y recalco, psicóloga católica, porque lamentablemente está lleno de psicólogos con nueva era. Después de los vivos de nueva era, muchas personas me han consultado por cosas que le hacen hacer los psicólogos, y todo nueva era. Así que con Lore, tranquilos, vayan tranquilos. Lore bien, súper católica, nada de nueva era. Lore, se debe estar por finalizar y no quiero que quede cortado. Súper gracias por tu tiempo, súper gracias por todo lo que aprendimos, y bueno, seguramente vamos a hacer otro vivo. Exactas gracias a todos los que después van a seguir escuchando, que sea de mucha bendición. Genial. Lore, Dios te bendiga, a los seguidores también. Nos vemos en la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.